El licenciado Edgar Ortiz nos acompaña a esta hora de la mañana. Licenciado, no sé si me permite empezar diciendo esto, pero parecerá un caso de estudio de derecho de proceso, de derecho penal, pero hasta para otros países fuera de Guatemala, ¿no? Buenos días. Bueno, yo creo que más parece una novela de terror de Stephen King o un cuento de terror de Edgar Allan Poe, ¿no? Claro, sí, ¿no? Increíble, ¿no? A ver, explíquemelo. A ver, por favor. El proceso como tal, para quienes no comprendemos de leyes y no estamos metidos en esto todo el día, y quienes hemos visto el proceso desde afuera. Primero, ¿está bien llevado a cabo el proceso, sí o no? Y segundo, ¿por qué una persona que descuartiza a otra se le da una pena tan baja o se le juzga no por homicidio, sino homicidio culposo? Ir entendiendo qué es homicidio culposo. A ver, cuéntenos un poco, explíquenos un poco, porque de verdad a mí esto no me termina de caer en la cabeza desde el día que se da la resolución. Mire, lo primero decirle lo siguiente, como abogado, como jurista, para mí la decisión del juez es profundamente decepcionante, triste, y creo que explica por qué los abogados en Guatemala tenemos tan perdido el prestigio social, me refiero. Uh-huh. Porque creo que cualquier persona con un sentido mínimo de justicia, de ética, ve el resultado y se siente como ustedes lo mencionaban, como las reacciones que hay en las redes sociales. O sea, yo creo que no hay otra forma de sentirse frente a lo que está pasando, y creo que eso es importante. No siempre, es cierto, la justicia coincide con las leyes, pero creo que en casos como este, uno se pregunta, bueno, si esto es legal o si esto es correcto, entonces ¿qué sentido tiene el sistema? Yo creo que esa reflexión no hay que perderla de vista, pero rápidamente abordo sus temas. A ver, punto número 1, ¿el proceso se llevó bien? Sí, o sea, procesalmente, por supuesto, hago la aclaración inicial, yo estoy opinando como un observador externo. Sí, sin conocer los detalles de la investigación, ¿no? O sea, pero digamos pero que... son muy obvios. Sí, sin entrar a estos detalles, sí. O sea, la investigación, se presentaron las evidencias, se llevó a cabo la audiencia, y él, antes de ir a juicio, eso es importante, él acepta la culpa. O sea, aquí hay un tema importante. Hay dos momentos clave en el caso. El primero es el momento en el que a él se le formula la acusación. Es decir, el Ministerio Público viene y acusa de algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando el Ministerio Público lo acusa por 2 delitos. Lo acusa por homicidio y lo acusa por obstaculización a la justicia. Curiosamente, primero se le sentenció por obstaculizar la investigación penal. Eso fue en septiembre del 2024. Y creo que eso hizo menos prensa. Entonces, en septiembre, uno de los cargos fue: usted obstaculizó la investigación, porque todo lo que ustedes contaron, esa parte horrible, ¿no?, en la que él esconde el cadáver y demás. Entonces él acepta la culpa, que esto es un tema importante. Recordemos que en 2019, ahí sentado en su estudio, Guillermo, uh-huh, yo me sentaba en nombre de 45 abogados que firmamos un comunicado diciéndole a Jimmy Morales: por favor, vete la ley de aceptación de cargos porque está mal hecha. Sí. Creo que usted lo recordará. Sí, me acuerdo. Entonces, usando esa ley, el doctor Maluf dijo en septiembre: me acepto la culpa por la obstaculización de la acción penal. Le dan una rebaja de la pena de 6 años máximos a 3. Uh-huh. Como ustedes saben, si la pena impuesta es menor de 5 años, esa persona recibe, convierte su pena de prisión en una multa, para decirlo simple. Entonces, en septiembre, él acepta la culpa, se le ponen 3 años y él, a cambio, paga una multa. Ya salió del primer delito. Y luego luego esta semana, venía la acusación por el delito más importante, que es el homicidio, ¿no? Claro. Y allí el juez dice: miren, homicidio no es, considera el juez, porque no es un homicidio intencional, es un homicidio imprudente, por negligencia. Por lo tanto, cambiamos la calificación jurídica y la acusación que acepto como juez es la de homicidio culposo. O sea, no la maté adrede, sino se me murió porque no fui capaz de proveer el servicio. O sea, quiero entender esa parte. Sí, normalmente, digamos, en el Código Penal hay delitos intencionales y delitos no intencionales, digamos. O sea, uh-huh, normalmente los delitos que no son intencionales no son castigados, ¿no? O sea, no pensó, la voy a matar. O sea, no pensó, la voy a matar.
Exacto, no dijo voy a matar a esta persona, eso es lo que, digamos, ejemplificando, sí. Sino que durante la cirugía, como ustedes comentaron, faltó insulina, no la suministró por imprudencia, por su negligencia, la persona muere. Entonces, le acusan no de homicidio, no de matar intencionalmente a la paciente, sino de matarla por imprudencia. Y eso hace una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque la pena para un homicidio intencional es mucho más alta que para un homicidio culposo o imprudente. Ok. ¿Por qué digo que esto es crucial? Porque, bueno, creo que él tiene una pena máxima de 3 a 5 años. Y de nuevo, si usted lo sentencia de 3 a 5 años y encima acepta la culpa, porque la acepta antes de ir a juicio, de nuevo vuelve a salir a jugar la ley de aceptación de cargos, y usando la ley de aceptación de cargos, entonces le rebajan la pena de nuevo a 2 años y medio, 3, y le dan una opción que es convierta esos 2 años de cárcel o 3 años de cárcel a una multa, y usted sale caminando para la calle. Esa es la realidad del proceso. Entonces, procesalmente, ¿funcionó? Bueno, se respetó el proceso, sí, pero lo que está desnudando este caso es que todo en el sistema penal, todo, absolutamente todo, está mal. Ahora, no funciona. Sí, sáqueme una duda porque va, ya aclarada la parte de la muerte. O sea, digamos, no la quiso asesinar, sino se muere por negligencia. Igual se murió, ¿no? Pero la parte después de lo que viene después en el actuar de la persona, que es creo lo que a mí me tiene impactada esa parte, que yo, bueno, está bien, se le murió en el proceso y demás. En lugar de reportarlo, decir, miren, tenemos un fallecimiento, la persona tuvo estas complicaciones de salud, etcétera, él toma la decisión de descuartizarla. O sea, eso de verdad es lo que a mí me hace ruido totalmente. ¿Eso no es delito? ¿Eso no se tipifica como un delito? ¿Qué pasa con esa parte que viene después de la muerte del paciente donde la esconde, miente, toda esa parte? ¿Qué pasa? ¿Eso no es delito? Mire, le decía yo que esto es una muestra, Guillermo, de por cómo no funciona nada de la justicia. La justicia, para que funcione, necesita varios ingredientes. Necesita una ley, porque si la ley no castiga una conducta, pues evidentemente el juez no puede hacer nada, ¿no? Uh-huh. Necesita leyes buenas, buenos jueces, buenos fiscales. Sí. Aquí falló todo. Entonces, ¿qué pasa? Que el Código Penal resulta ser, y siempre se ha hablado, esto no es un tema nuevo, uh-huh. Es un Código Penal de la época de Arana Osorio, del año 73, uh-huh. Hecho para otra época, para otra realidad social, con una mentalidad completamente desactualizada y fuera de orden con lo que la sociedad contemporánea entiende por derecho penal. Uh-huh. Segundo, insisto mucho en este punto, la ley de aceptación de cargos vino a meter ruido dentro del sistema penal porque básicamente ha convertido la justicia en un sistema de pago, ¿no? Usted paga y sale, legalmente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando... Y luego creo que sí hay un tema que habría que preguntarle a la Fiscalía. La Fiscalía se enfocó mucho en el homicidio. Y de hecho apeló o va a apelar, dijo que iba a apelar la sentencia, la decisión, perdón, porque para ellos es homicidio. Pero miren, aquí lo relevante es descuartizar el cadáver no encaja dentro de ninguno de los delitos de ese vetusto, arcaico, viejo Código Penal. Y por lo tanto esa parte esa parte horrible, ¿no? Sí. Del tratamiento del cadáver no se le encontró un delito. En particular, el único delito que digamos ellos imputan durante esa parte es obstaculización a la justicia, porque dicen, bueno, usted evidentemente escondió el cadáver para ocultar la realidad y engañar a la Fiscalía. Entonces, fíjense qué desastre, ¿no? Oiga, pero qué mal código penal, ¿no? Terrible. Porque entonces yo a ver, voy a qué horrible esto. A ver, voy a poner un escenario. Simulo que atropellé a alguien, descuartizo el cuerpo, lo escondo y digo que fue homicidio culposo. ¿Sí le pegué o no? Bueno, si fue por imprudencia, porque usted iba... pero es que no me lo pueden demostrar. No me lo pueden demostrar. Yo dije, lo atropellé. Descuartizo el cuerpo, lo tiro en una finca X, Y, Z y después no pasa nada. O sea, estoy en lo correcto. O sea, sí... Si no me lo logran demostrar. Obviamente, haciendo los matices que hay que hacer, esencialmente que lo importante sí. Y eso es un problema, Guillermo, es un problema. Lo otro es, quizás,
pero eso yo no me voy a meter porque yo no soy un conocedor a profundidad del caso y no quiero ser imprudente. Digo, quizás se pudo haber buscado otro tipo de delitos, mezclar otros delitos, que sí, encubrimiento y tal, pero bueno, no digo, la chamarra no da para mucho. Bueno, pero entonces, a ver, si yo no regulo el descuartizar a una persona en el Código Penal, ya todo está malo, ¿no? Claro. O sea, no le busque tanta forma, o sea, descuartizar un cuerpo no debería de ser normal, ¿no? Pues idealmente creemos todos que no, pero el Código Penal únicamente regula la profanación de sepulturas, que son delitos asociados a exhumar cadáveres, está muy condicionado. Además, recordemos que aquí hay una cultura jurídica muy formal, ¿no? Entonces, se entiende que son delitos los que relacionados con la manipulación de los cadáveres, se entiende que son delitos asociados a la salud pública, ¿no? Cuando alguien excava una tumba, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo, es un Código Penal viejo, desactualizado, mal hecho, no acorde a nuestros tiempos, Guillermo. Código Penal, ¿quién tiene que liderar modificaciones al Código Penal? ¿Cómo se tiene que hacer un Código Penal en un país como el nuestro, donde lógicamente el riesgo es que usted por ir a corregir una cosa que es tan mala, después también paran metiendo otras cosas que dice uno, ya ahí va el gol, el clásico gol, ¿no? O sea, ¿cómo debería ser un proceso correcto para una actualización del Código Penal y que mejore para todos y nos dé certeza en la justicia a todos los guatemaltecos? Mire, yo creo que lo que pasa es que Guatemala necesita un nuevo Código Penal. ¿Por qué lo digo? Porque además es un Código Penal hecho bajo las dictaduras militares, ¿no? Entonces tenía obviamente otras intenciones, ¿no? Claro, no, descuartizar gente y no ponerlo era ventaja para ellos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no podemos vivir con leyes de la dictadura, eso siempre lo he peleado, ¿no? El Código Penal es una de ellas. Entonces yo creo que hay en el Congreso, porque al Congreso es quien le toca, hay varios proyectos. Aquí no hay que inventar el agua azucarada. Pero, Guillermo, no quiero que nos perdamos solo en el Código Penal, que es viejo, que no castiga explícitamente descuartizar cadáveres, porque nos perdemos del punto central, que es la ley de aceptación de cargos. Porque el punto es, nosotros no queremos meter a todo el mundo a la cárcel por cualquier delito. Pero a ver, si usted es un juez y le llega un caso como este, Guillermo, y usted ve que la persona descuartiza el cadáver, lo parte en pedacitos, lo mete, y usted dice, sí, lo voy a beneficiar porque usted no es un peligro social. Bueno, perdón, pero en cualquier país civilizado le dirían, ¿está usted loco? No, alguien, ¿no? Mira, no, eso es, o sea, Mason no es nada, pues, o sea, de verdad. No, lo que pasa es que, mire, más que perderme, yo quiero agarrar un ejemplo específico, porque entiendo que si un Código Penal hecho en tiempos de dictadura, primer gran problema, ya no estamos en esa época. Segundo problema, que ni siquiera contempla algo tan fuera de la razón y de lo social y de todo lo que usted le quiera poner palabras. Si no contempla eso, todo lo demás que hablemos, pues olvídese, ¿no? Sí. Y le entiendo, la ley de aceptación de cargos, sí, también la entiendo. Pero de verdad, o sea, es que digo yo, ¿a quién tengo yo que presionar como guatemalteco, que pago los impuestos, que etcétera, para que estas cosas cambien, Edgar? ¿Dónde empiezan estos cambios? Está bien, ley de aceptación de cargos es una, me imagino, Congreso de la República. Pero, por ejemplo, la parte penal, ¿quiénes son los involucrados? A ver, ¿quiénes son actores que deberían de estar preocupados por darnos mayor certeza jurídica y ser los que tengan la presión encima de decir, miren, muchachos, hasta que esto no funcione, y esto involucra ley, involucra procesos, involucra capacitación de personas, ¿quiénes son los que deberían de liderar esto? Mire, yo creo que el número uno es el Congreso, porque realmente la justicia está... Bueno, que lo hemos hablado muchas veces y sabemos que la justicia está podrida a todo nivel. Entonces, lo que no debería pasar, y que es lo que normalmente pasa en casos como este, Guillermo, es que alguien va a decir iniciativa de ley para castigar el descuartizamiento de cadáveres. Bueno, ese no es el punto. No, porque ahí le pone un pequeño parchecito a la herida, ¿no? O sea... No, por eso digo que realmente este es un caso que desnudó el sistema. Uh-huh. Pero digamos, la lectura correcta no es... la lectura correcta es, miren, este es el caso que desnudó el sistema, porque es un caso evidentemente novelesco, de novela de terror horrible, pero esto se repite a diario en otros casos quizás menos conocidos. Entonces, primero es cambiar el Código Penal, eso es una tarea del Congreso,
y segundo, por supuesto, la reforma al sistema de justicia. Aquí interviene el Ministerio Público, intervienen los jueces, interviene todo el sistema de justicia, el INASIF, etcétera. Es decir, que a ver, aquí no creo que haya un problema de pruebas, dicho sea de paso, pero digamos, hay que repensar todo el sistema penal. Y lo último es también, no me quiero alargar, pero de verdad, de nuevo, insisto, en cuál es el punto del sistema penal y la víctima. ¿Cuál va a ser la compensación a la familia para empezar? Porque los grandes afectados son los olvidados en estos casos, ¿no? Es un sistema que no está pensado para la víctima tampoco, ¿verdad? Licenciado, buen día. Juan Francisco Romero le saluda. No sé si voy a ampliar mucho el análisis, pero a mí me llama la atención dos aristas. Uno, me pareció, no seguí de todo el proceso, pero en la continuidad que leímos acá, me parece que en algún momento corrieron más riesgos de sanciones y cuestiones más graves los asistentes del médico que el médico como tal. Y uno asume que ellos cumplieron una obligación que su jefe les decía. Le menciono esto porque si esto lo traslado, por ejemplo, a los casos de corrupción, vemos que la cárcel se llena de los que tuvieron que firmar, pero no de los que ordenaron que se firmara y otro tipo de cuestiones. ¿Cómo queda el guatemalteco que por cumplir una obligatoriedad o por cumplir una situación queda expuesto ante este tipo de situaciones? Mire, no recuerdo muy bien los detalles, pero hay tal vez un elemento aquí importante, es que hay dos grandes crímenes aquí detrás, ¿no? El homicidio de la persona y luego la obstrucción a la investigación. Entonces, yo creo que en el caso de los auxiliares que se prestan a la obstrucción sí hay un problema. Distinto, digamos, en los casos de corrupción cuando eso son los chivos expiatorios, ¿no? Lo que pasa, como digo, es que al final, cuando uno va sumando los beneficios que le dan a cada uno en lo individual por la aceptación de cargos, prácticamente, fíjense lo absurdo del resultado. El resultado es que sale tan perjudicado el médico como los auxiliares del médico, ¿no? Pero eso como insisto, es un error de cómo entendemos en Guatemala la aceptación de cargos, que la entendemos como, bueno, paga y sale, ¿no? No lo entendemos como un proceso de arrepentimiento, de colaboración, de resarcimiento, sino como un procedimiento de, bueno, pague y salga por la puerta, que es también exactamente lo que pasa en los casos de corrupción. Entonces, se le rebaja la acusación a un acusado de corrupción de alto calibre para que no pase de 10 años de cárcel la pena máxima, se le rebaja 5 y se va caminando a su casa. Y ese es el gran drama del sistema penal de Guatemala. Y la última, licenciado, de mi parte, en esta semana que pues obviamente el tema de la mujer ha aparecido nuevamente en la agenda, uno piensa casos como recordar el caso Sicavisa, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que al final recibe la población también? Queda de alguna forma esa percepción de que la ley hace cualquier cosa menos proteger al guatemalteco. Y mire, esta es la reflexión más importante, porque al final del día yo creo que si el sistema de justicia no le responde al ciudadano, la tragedia y el daño es mucho más grande. Es decir, si el sistema de justicia no es capaz de castigar al que se comporta de forma incorrecta, al margen de los tecnicismos legales, porque yo creo que eso es también algo que hay que cambiar y también hay que achacárselo mucho al gremio, ¿no? Todo el mundo se pierde en los tecnicismos, pero realmente lo que nos tiene que importar es este resultado tan desastroso para el sistema de justicia, ¿no? Y creo que la reflexión tiene que ser exactamente esa. Si lo podemos explicar técnicamente y el resultado es algo está mal, ¿no? Bueno, Edgar, gracias por explicarnos. Queríamos aterrizar un poco el caso. Ya usted sabe que nos gusta primero entender la noticia para después poderla hablar como debe ser, ¿no? Y pues aquí el problema, ya uno entiende, es mucho más grande de un caso como tal. Y solo para terminar, a ver, explíqueme algo, Edgar, porque creo que esto es algo que siempre queremos compartir con nuestra audiencia. ¿Por qué al guatemalteco que nos va escuchando ahorita le tiene que importar este tema? Mire, es bien simple, porque quizás, ojalá, primero Dios, no en casos similares como este, pero evidentemente todos somos en algún momento objetos de un robo, de un asalto, etcétera, ¿no? Y si la justicia no puede resolver esos casos, o sea, no puede haber una sociedad funcional. Y creo que casos como este son una oportunidad
reflexión social para recordarnos a todos que estamos muy vulnerables a las arbitrariedades, al mal funcionamiento del sistema de justicia, y eso es un interés general de la población y no solamente de las víctimas que son parte del caso en particular, ¿no? Bueno, Edgar, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, muy amable por acompañarnos. Siempre es un gusto, Guillermo, doctor. Saludos a todos. Gracias, Nick. Gracias. Saludos.